¿Qué tal, mis amados hermanos? Mi nombre es Asael Escobedo y esta semana me tocó dar la clase Escuela Dominical y vamos a empezar. La clase de esta semana se llama Jehová es nuestra fortaleza. Está basado en el Salmo 18, parte en el Salmo 18. Dice así, me gusta este texto como introducción, dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hermanos, esta semana vamos a hablar acerca de una de las promesas de Dios más grandes que tenemos, una de las promesas que Él va a estar siempre a nuestro lado, que Él va a ser nuestra fuerza cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos derrotados, cuando nos sentimos en situaciones no fáciles. Eh, Parece que es fácil decirlo, ¿verdad? Pero ya cuando entramos en un problema o en un modo de preocupación que más tarde se vuelve en depresión, hermanos, tenemos que buscar en la palabra de Dios esas joyas como este salmo, que nos va a dar la esperanza y la fuerza de que Jesús es nuestra esperanza, hermanos. Vamos a seguir adelante. Como introducción, ¿qué tenemos como contexto para esta clase? A nuestra generación le ha tocado vivir días turbulentos. En la actualidad tenemos crisis de todo tipo, azotan el mundo entero. ¿Qué tipos de crisis? Crisis sanitaria. Hermanos, hemos vivido una crisis a lo largo de casi un año y medio, donde el virus del COVID ha puesto en jaque a todo el planeta. En un tris, el mundo cambió. En un tris, toda la gente cambió su forma de vida. Fue una crisis muy grande, una crisis mundial que a nadie de nosotros nos había tocado vivir. Como consecuencia, pues estamos viviendo una crisis económica como la que nunca antes habíamos vivido, ¿verdad? La falta de trabajo, los negocios cierran, la gente no puede salir a vender sus cosas, una situación demasiado difícil, hermanos, que a su vez se relaciona con una crisis social donde el que era pobre ahora se hace más pobre. Por ahí leí, por ahí encontré una información de, de que los pobres, la gente que era de clase media, este, ahora son más pobres. Y encontré una frase que me gustó, dice, salarios cada vez más bajos. El saldo de la pandemia en México, más de 13 millones de personas de los estratos medios y altos pasaron a las filas del 40% de poblaciones con ingresos laborales más bajos. ¿Qué quiere decir? Que los que eran pobres son más pobres y los que eran menos pobres son pobres. Esa es una crisis económica y una crisis social. Y lo más tremendo, si lo jugamos en todo eso, también está una crisis moral muy importante, donde la familia, sí señor, lo que en mis tiempos, hace como unos 30, 40 años, en lo que nos enseñaban en la primaria, en la secundaria, que el centro de la sociedad era la familia y que la familia estaba integrada por papá y mamá y los hijos. Ahora, ante esta sociedad moderna, donde el derecho a la identidad de género está agarrando mucho auge, la familia está en una crisis como nunca. El modelo que Dios ha formado de papá y mamá, de hombre y mujer, está siendo atacado por diferentes opciones de familia, donde el feminismo malintencionado está haciendo una crisis dentro de la familia. Nos asombramos, o se asombra la gente cuando ven que el papá y la mamá están involucrados en la educación de los hijos o van juntos. Ya el modelo del papá o la mamá sola son muy aceptados, o el modelo de hombre y hombre como padres y mujer como familia también son muy aceptados, muy comunes. La familia está en crisis, hermanos. Entonces, en todo este mundo que vivimos, este, no se ve nada halagador, ¿verdad? Me decía una de mis hijas, papá, ¿qué mundo me va a tocar a mí cuando yo sea grande? Dice, ya me da miedo pensar qué mundo me va a tocar.
Pero hermanos, la buena noticia esta mañana es que el Señor es nuestra fortaleza, es nuestra roca. Vamos a verlo más adelante en la lección. La primera pregunta que quiero hacerle en esta mañana es, en la sociedad actual, ¿qué es lo que otorga seguridad? ¿Qué se les ocurre que puede otorgar sentirse seguro ante una adversidad? ¿Qué se les ocurre que puede ser? Bueno, pues, ¿qué les parece el poderoso don dinero? La seguridad monetaria es cuando hay problemas o crisis como la que hemos tenido en estos últimos meses, último año y medio. El dinero siempre se siente uno seguro si tiene, ¿verdad? Pero y la gente se basa mucho en lo que tiene y se siente, entre más dinero tiene, más seguro se tiene. Es uno de los, en la sociedad actual se basa mucho, se mentaliza mucho en el dinero. ¿Qué otra cosa en la sociedad actual que se siente segura? Cuando tiene una familia modelo, cuando tiene a sus hijos en buenos colegios, cuando su esposa puede pagarles la membresía de un gimnasio, cuando el líder de la casa, el esposo, tiene dinero para comprarse ropa buena, tener buenos coches. Tener una familia modelo, eso otorga seguridad porque nos hace sentir seguros de que tenemos todo bajo control. ¿Qué otra cosa puede haber? La fama. Mucha gente, conozco que les interesa mucho eh, estar interviniendo en las redes sociales y entre más likes tenga y ser famoso y ser reconocido, eso no pasar desapercibido, eso les hace sentir seguro. Otra cosa, el tener una casa muy bonita, el tenerla arreglada, entre más grande, el que tenga un patio muy bonito, que esté arreglado, que tenga alberca, que tenga luces, que tenga tu casa con clima, que tenga internet, que tenga alarma. Eso también otorga una seguridad, sobre todo en los tiempos de pandemia, había muchos famosos que pasaban aquí encerrado. Sí, encerrado pues en una mansión o una alberca, pues se sentía muy cómodo, pero la gente se sentía segura cuando tienes una casa así, ¿verdad? ¿Qué más? Los servicios médicos, ¿verdad? En ese tiempo de enfermedad a mí y a Marisol nos tocó ir a estar en la sala de urgencias, 2 veces el año pasado, y vimos cómo la gente llegaba desesperada a que le dieran servicio al hospital y en casos de que no tuvieran un seguro de gastos médicos mayores, tenían que desembolsar $300,000, $300,000, perdón, $300,000 para que les pudieran dar una habitación. ¿De dónde la gente iba a sacar todo eso? Pero vamos a seguir adelante, miren. La mala noticia es que todo esto se esfuma en un momento, hermanos. Se esfuma. Así se acabó, así nuestra forma de vivir, que éramos libres de ir y venir para todos lados, planeamos y hacíamos, íbamos a ir aquí, íbamos a hacer esto, íbamos a ir allá, y todo eso ya no, hermanos, se cambió. Todo se esfumó. El dinero se esfuma de un momento a otro. Si tú no trabajas, si tú no haces un mal negocio, el dinero se va. Y en un tris te quedas sin dinero. En un tris la fama se va. Cometes un error y ya nunca vuelves a ser famoso. O famoso porque, como dicen los milenios, te tiran hate. Y esa familia modelo, en cualquier momento, ya no tienes dinero para sostener su nivel de vida. Te quedas sin nada. Tu familia se queda sin nada. Si te quedas sin trabajo, te enfermaste o te fue mal el negocio, cerraron, te quedas sin nada. Esa casa que tenías ya no la pudiste pagar o tuviste que venderla para pagar el hospital donde estabas y te tienes que ir a vivir a cualquier otro lado. Y ya como ya no tienes dinero, ya no puedes pagar tus servicios médicos y te tienes que ir al seguro social, a hacer fila, a esperar hasta que te quieran atender. Todo se esfuma, hermanos. Vivimos en momentos tan difíciles que a lo mejor muchos de ustedes
muchos de nosotros hemos pasado por las circunstancias, el de no tener trabajo, yo lo viví, el de no tener un sostén seguro, y cada día que no trabajaba, los ahorros iban para abajo, menos, menos, menos. Pero el Señor es fiel, hermanos. Vamos a, vamos a hablar lo que nos dice la lección en esta mañana. Vamos a empezar con las buenas noticias. El Salmo 18 es una declaración de fortaleza, hermanos. Es una declaración de fortaleza que lo lees y sientes la palabra del Señor. Hermanos, si usted no tiene la costumbre de leer la Biblia, déjame le digo que no va a encontrar no va a encontrar un arma secreta que le pueda ayudar en su vida cotidiana cuando usted se sienta desanimado. Donde podemos hallar esas joyas, esos versículos, esos capítulos que realmente sanan nuestra alma, nos dan confianza. Solamente los podemos hallar en la palabra de Dios. El Salmo 18 es una declaración de fortaleza. Pero ¿cómo fue escrito? ¿Cómo lo escribió David? Desde que fue tomado del pastoreado y ungido para ser el futuro rey de Israel, David vivió unos 20 años más o menos fugitivo y como un hombre que había perdido todo. David lo perdió todo cuando Saúl le tenía envidia y todo el pueblo victoriaba a David porque David fue ungido como rey de Israel y luego peleó contra el gigante Goliat y lo venció. Pues la fama de Saúl no era muy buen vista y le empezó a tener envidia a David. Entonces lo empezó a perseguir y David se tuvo que esconder hasta en cuevas para poder apartarse del mal que le hacía Saúl. Perdió su seguridad, perdió su familia, perdió su carrera, perdió sus derechos, perdió su conexión con su pueblo del pacto de Dios, perdió comodidades y de tiempo en tiempo perdió su relación cerca con Dios también. Hermanos, en este tiempo que hemos vivido de pruebas y necesidades, yo vi que muchas familias fueron afectadas por la pérdida de integrantes que fallecieron, que se fueron. En lo personal yo perdí mi trabajo y en un instante que yo pensé que había perdido mi carrera. Sin embargo, Dios me ayudó. Y también en ese tiempo David vivió algo parecido, se sentía derrotado. A pesar de todo, dice el comentarista de la lección, permaneció firme hacia su Señor. Y en Dios estuvo su fe y que libró a David y cumplió la promesa que hace mucho tiempo lo había hecho. Vamos a verlo más adelante. Dice la siguiente slide, no te preocupes, hay una esperanza. Y vamos a leer juntos el Salmo 18. Hay unos versículos que escogí. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió en sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó de su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Poderoso salmo, hermanos. El Señor es mi roca y mi fortaleza, en el que podemos nosotros buscar esa ayuda, esa esperanza. Dice el salmista, es mi escudo, el poder que me salva. Me enredaron las cuerdas de la muerte y eso me hace recordar esto, hermanos. Nuestras expectativas de vida a partir del año 2020 cambiaron, hermanos. Ya no podemos planear, oye, cuando dentro de 2 años, dentro de 4 años, dentro de 5, no podemos planear, hermanos. Yo estoy planeando para mi retiro y me decía una sobrina que me estaba viendo lo de mi tiempo de jubilación. Tío, si usted trabaja hasta los 62 años, usted va a agarrar más dinero.
Le digo, no, ¿cuánto es lo mínimo que tengo que trabajar? No, a los 60. No, dije, es que, ¿quién nos tiene asegurado? ¿Quién nos tiene asegurado la vida, hermanos? ¿Quién nos dice que no va a haber otra enfermedad más fuerte en los próximos años? Nuestras expectativas de vida se redujeron. Las cuerdas de la muerte nos enredaron. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Nos tendió una trampa el COVID. Nos tendió una trampa este mundo en que vivimos. Pero el salmista dice en el 6, pero en mi angustia clamé al Señor. Y una cosa que yo he aprendido, hermanos, en estos últimos meses es, si tú buscas a Dios en oración, te examinas, tú tienes una necesidad de una enfermedad, tienes una necesidad de un problema moral, una necesidad monetaria. Tú buscas al Señor, le pides, ¿verdad? Pero una cosa que tienes que hacer es examinarte a ti mismo y ver, Dios, ¿en qué te he fallado? ¿Qué parte de mi vida te ofende? ¿Qué parte hay en mí que realmente me impida que yo pueda tener una relación contigo? Es el momento en que tú tienes que abrirte con el Señor y hacer cuentas con el Señor y buscarle en oración día y noche, buscar al Señor, alabarle. Pero hermano, si a ti no te gusta orar, a ti no te gusta leer la Biblia, a ti no te gusta mucho menos cantar un canto un canto de alabanza. ¿Cuándo fue la última vez que le cantaste un canto al Señor? Tú solo, como tú seas cantarlo, ¿sí? Que tú puedes que le puedes cantar. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. ¿Cuándo fue la última vez que le cantaste algo? Cántale al Señor, porque en los momentos de que tú no tienes esperanza, es el mejor momento en que tú tienes para alabar el nombre del Señor. Y entonces dice el salmista, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Dice, Él me oyó desde el santuario y mi clamor llegó a sus oídos. Clama al Señor, clama de noche, clama de madrugada, clama de mañana. Cuando tú tengas la oportunidad, ponte de rodillas y clama al Señor. Y verás cosas poderosas suceden si tú buscas al Señor. Porque Dios es nuestra fortaleza, hermanos. El salmista usa la roca como una metáfora o como una comparación. Una roca. ¿Qué es una roca? Un lugar alto donde podemos escondernos cuando hay mucho viento. Si tú te pones detrás de una roca, la roca te protege. La roca es algo firme que no se mueve, hermanos, que está ahí, ¿sí? Fíjense, me gustó esta foto. También lo compara como una fortaleza el Señor. Esa roca en que podemos fundar nuestro hogar, nuestra familia, donde nosotros podemos estar seguros que el Señor, si nosotros nos agarramos fuerte del Señor, de la mano del Señor, si tenemos fe, que el Señor va a sanar esa enfermedad que tú tienes, que el Señor va a sanar ese dolor que tienes porque perdiste a un ser querido. Y pierdes ese ser querido y viene a tu mente y lloras y esa amargura, esa tristeza no ha salido. El único que es tu fortaleza, el único que es tu confianza es el Señor. Descansa en el Señor. Si estás agarrado en esa roca, van a venir vientos, van a venir tempestades, pero tú vas a permanecer en fe. No te vas a desanimar, porque Dios es nuestra fortaleza, hermano. Sigamos aprendiendo. Aprendamos 4 cosas con este salmo. 1. Dios es digno de confianza y fuente de seguridad, dice el versículo 1 y el versículo 1 y el versículo 2. Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Digno de toda confianza. El 2. Nuestras vidas no están exentas de atravesar momentos de dificultad y prueba. Fíjense lo que dice. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora.
La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte tendió una trampa en el camino. A veces, hermanos, tenemos nuestros planes y las cosas no salen bien. Nos atravesamos con dificultades, pero es parte del aprendizaje de lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando pasamos por estas pruebas. Punto 3. Dios nos atiende cuando es invocado en medio de nuestras angustias. Él oye el clamor del necesitado y responde, dice el versículo 6. Pero en mi angustia clamé al Señor, sí oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó de su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Fíjese, hay una cosa, se ha puesto a pensar que cuando usted ora, está pidiéndole a Dios que intervenga en su vida. ¿Sí? Usted y yo, cuando oramos, le pedimos que Dios intervenga en nuestras vidas. Y si nosotros lo clamamos sinceramente y con fe, el Señor va a hacer algo. ¿Cuándo? No sé. El Señor tiene su tiempo y sus formas, pero el Señor no se va a quedar con los brazos cruzados. El Señor va a hacer algo. Y en el momento que usted menos lo espere, el Señor lo va a sorprender. El punto 4. No importa el tipo de peligros y angustias que atravesemos en la vida. La clave es en quién hemos depositado nuestra confianza. ¿Sí? ¿En quién usted ha depositado su confianza? ¿En las cosas? ¿En su salud física? ¿Ha puesto su confianza en sus fuerzas solamente? ¿Ha puesto su fortaleza en su familia que lo protege? ¿Ha puesto su confianza en la casa grande que tiene? ¿En el dinero que tiene el banco? ¿En quién ha puesto su fortaleza? Póngase a pensar. Sigamos adelante. Una buena noticia, hermanos, porque tal parece que se nos olvida. Dios está siempre a nuestro favor. Me encantó esa foto que están ahí. Me encantó la foto de Jesús que está, la perspectiva como que de Pedro cuando Pedro quiso caminar sobre el mar. Y me encantó esa foto porque eso sería lo que Pedro vio cuando él no tuvo fe y se empezó a hundir. Él empezó a ver a Jesús brindándole su mano. Y, y no un Jesús con reproches, sino un Jesús con amor y con ayuda. Dice el Salmo 18, 16, 18, extendió su mano desde lo alto, tomó la mía y sacó del mar profundo, me libró de mi enemigo poderoso y de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Fíjense lo que decía David, que eran más fuertes que yo. Dice el 18 en otra versión, dice, me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Dice aquí, en el día de mi desgracia salió a mi encuentro. Mi apoyo fue el Señor. ¿Sí? Hermanos, tenemos que ser conscientes que a veces hay circunstancias que son más difíciles de lo que tenemos enfrente. Más difíciles. Situaciones que en nuestra mente, en nuestra cosmovisión, como dicen algunos, las cosas son realmente difíciles. No hay una forma en poder resolver el problema. El tener un cáncer, tener una enfermedad terminal, el tener un problema de divorcio, el quedarte sin trabajo, y ya no tener la edad para poder competir con los jóvenes, son circunstancias de la vida que por sí solos nos daríamos por vencidos, hermanos. Pero entra el factor de Dios, que Dios es el Dios de lo imposible, hermanos. En el que Dios, si nosotros ponemos nuestras necesidades a los pies de Él, no quiero decir que las va a resolver el Señor, pero al menos nos va a tener paz, hermanos. Nos va a tener confianza de lo que Él está haciendo. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. David está 100% seguro de que fue Dios y no la casualidad que obró a su favor. David estaba en situaciones muy difíciles. Entonces, yo me imagino que en su juventud, cuando era perseguido por Saúl, él clamaba a Dios. Y después cuando se hizo viejo,
Me imagino que el mismo David recordaba, volteaba y veía su vida de todas las victorias de lo que Dios hizo por él, la compasión que tuvo Dios con el rey David. No fue su experiencia la que la permitió salir airoso de las dificultades, fue su confianza en el Señor. Su testimonio contundente es que en diferentes circunstancias de la vida, aunque difíciles y amargas, la gracia de Dios siempre estuvo presente. Quiero compartir con ustedes una joya que hace tiempo que leí y la encontré. Es el Salmo 84, versículos 5 y 6, en la versión NTV. Me impactó. Dice, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Dice el 6. Cuando anden por el valle del llanto, o sea, cuando estén en el valle del llanto es cuando se enfrenten a algo que les cause llorar. Dice, cuando anden por el valle del llanto se convertirá en lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Fíjense, el valle del llanto lo convierten en un manantial refrescante. ¿Qué significa? Que cuando andan por la vida y hay problemas de enfermedad, de necesidad, la vida no los toma por sorpresa, sino que esos llantos los convierten en lluvias refrescantes, que su confianza en el Señor los hace bendecidos, felices de confiar en el Señor. Hermanos, confiemos en la fortaleza del Señor, que los llantos o en esos momentos difíciles que nos llueve sobre mojado, podamos pensar que esos llantos se convierten en manantiales que nos alimenten y nos acerquen a Dios. Porque déjeme le digo algo, cuando usted está en una prueba, en una necesidad, el Señor lo quiere llevar a otro nivel. Cuando usted está en una circunstancia muy, muy difícil, piense esto, el Señor le va a dar la victoria y cuando usted venza, usted va a estar en otro nivel. El Señor lo quiere llevar a otro nivel. Confiemos en el Señor, hermanos. Pero ¿cuál es el fundamento de nuestra confianza? Dice el Salmo 18, 31 al 34. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? ¿Quién es el que me arma de valor y endereza mi camino? Da a mis pies la ligereza de venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla, mis brazos para tener arcos de bronce. Pero, ¿quién es Dios? ¿Sino el Señor? Pregunta el salmista. ¿No se ha puesto a pensar que cuando nosotros oramos, Dios permite, ayúdame que me hablen de ese trabajo, Dios permíteme que el doctor le atine a esta enfermedad? Estamos orando con el creador del universo, hermanos. Él tiene el control de todo. ¿Quién es Dios? Es el Señor, hermanos. Es el Señor. El que nos arma de valor es solamente Él. Es solamente Él. Él es nuestra confianza. Y yo me acuerdo, en los últimos meses que tuve a mi mamá, hubo una temporada que vivió aquí conmigo. Yo recuerdo cómo ella en la noche, yo volteé, iba a ver cómo estaba y ella estaba orando y estaba hincada en su cama y luego con los brazos levantados y clamaba a Dios, clamaba, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos humillado? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos humillado a orar en el Señor, a pedirle? A veces cuando antes de la pandemia había altares, los pastores o los predicadores hacían altar para que la gente pasara a hacer cuentas con Dios. ¿Y cuántos de nosotros nunca rodamos de nuestros ojos unas lágrimas? No puede haber arrepentimiento sin lágrimas, hermanos. No puede haber clamor sin lágrimas. Usted confía en el Señor.
Humíllese delante del Señor y va a ver que el Señor le va a dar un arco de bronce y va a poder vencer a sus enemigos, va a vencer a sus gigantes si usted confía en el Señor. ¿Qué hace Dios por nosotros? Viva Jehová, bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libera de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me gustó esa foto que agregué, porque hermanos, nuestra confianza es que el Señor va a regresar. Y Él es un rey vencedor. Y si Él es vencedor, nosotros somos vencedores, porque Él ya ganó. Él ya ganó la carrera, Él ya ganó la batalla. Él es el vencedor, ya no va a venir como un bebé, va a venir como un rey vencedor con una espada y le va a dar cada quien lo que merece, hermanos. Esa es nuestra confianza. Esperemos que el Señor responda porque Él es un Dios poderoso. Grandes triunfos da su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Y esa descendencia somos nosotros, hermanos. Hemos llegado a la conclusión, hermanos. Esa es la conclusión que da el autor de la clase. Que en medio de tanta incertidumbre como el que vivimos, este salmo nos deja hermosas enseñanzas. Es vital reconocer que solo en Dios podemos encontrar la fortaleza que necesitamos en medio de cualquier situación. Bueno, esa es la conclusión que da el autor de la clase. Pero en esta mañana, ¿cuál es su conclusión? ¿Cuál es mi conclusión después de haber leído y estudiado este salmo? Eso me hizo recordar, hermanos, en mi propia conclusión, me hizo recordar esa imagen que están viendo. Cuando era pequeño, cuando tenía unos 7, 8 años, una tía mía me regaló mi primera Biblia. Y eso me hizo sentir muy bien. Era mi primera Biblia. Y yo recuerdo que a un hermano mío le regaló un separador. Y ese separador tenía esa imagen. Y decía en inglés, Jesus is my pilot. Jesús es mi piloto. Y yo veía ese separador y me gustaba mucho. Porque veía cómo Jesús estaba detrás del piloto. En medio de la tempestad. En medio de un mar embravecido. Y el joven que se veía ahí se veía seguro. Y se veía seguro porque estaba con él Jesús. Se sentía fuerte, hermanos. Hermanos, en esta mañana quiero compartirte esa mi conclusión. Que si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor es nuestra fortaleza. No solamente estuvo con David, también está contigo y conmigo, hermanos. Si tú y yo queremos, si tú y yo le damos ese lugar en nuestras vidas al Señor, el Señor va a abrir caminos. El Señor va a ser nuestra fortaleza. Que Dios te bendiga. Gracias.